Es un día bastante importante para nosotros poder hablar sobre el sector. El sector es industria de industrias y lo que queremos hablar, el leitmotiv nuestro es competitividad, como lo dijo Guillermo. Creemos de que viene una época, estamos en una época muy importante de mucha apertura, mucha globalización, mucha oferta de productos que eh, Pablo va a cubrir ese tema sobre cómo es la industria a nivel global, regional y cómo impacta en Argentina. Suele suceder, ¿eh? Y después vamos a tener por Diego, que es un amigo, que es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y un economista muy reconocido, que nos va a hablar sobre cómo la Unión Industrial Argentina ve la competitividad de la industria argentina. Así que creo que va a ser bastante importante este panel. Pablo, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento, la Cámara de Comercio, el IPA. Es un placer enorme estar acá hablando con todos ustedes. Y vamos a empezar entonces hablando un poco del escenario de la petroquímica global, focado en la competitividad, ¿no? Que es tan importante en un momento como este, en que tanto la Argentina cuanto el mundo pasan por un momento de muchos desafíos de competitividad. Entonces, esto es OPIS, Chemical Market Analytics, cubrimos todo el tipo de actividad de la industria química y petroquímica, pero también en Dow Jones otros tipos de análisis de negocios, como el más famoso Wall Street Journal y Barron's y otras cosas. Les dejo la invitación también para el año que viene, 25 y 26 de marzo, en The Woodlands, que queda ahí al norte de Houston, al lado del aeropuerto internacional, el World Chemical Forum, que es nuestro evento principal en el año de petroquímica, y seguramente va a haber mucha gente hablando de temas muy importantes de competitividad, gente de China hablando sobre el mercado ahí, las inversiones, etc. Entonces vamos a hablar rápidamente de competitividad. Y traje esta diapositiva que habla un poco de lo que es la industria petroquímica. Pensé, bueno, ellos ya saben, pero lo que es interesante es que acá lo que ponemos es, la industria petroquímica empieza y su historia siempre está basada en materias primas baratas, en general coproductos. La nafta en Europa, décadas atrás, cuando todo empezó, después vienen las materias primas más baratas, los gases, en el Medio Oriente, etano, propano, butano, el etano en Estados Unidos. Entonces la materia prima la industria va atrás de la materia prima barata. Entonces la esencia de la industria petroquímica siempre fue la competitividad. Y lo que da la competitividad a la industria es hacer con esas materias primas baratas moléculas versátiles, ¿no? Moléculas que pueden desarrollar aplicaciones. Hasta hoy hay polietileno, polipropileno que existen a 60, 70 años como moléculas y hasta hoy se desarrollan grados nuevos, aplicaciones nuevas, catalizadores nuevos y una gama enorme de aplicaciones que siguen desarrollándose para dar calidad de vida a la población. Entonces, esa es la esencia de la industria, ¿no? Y competitividad está en la esencia de lo que hacemos nosotros. Traje un poco de nuestra visión de economía, obviamente no voy a hablar mucho acá, eso es lo que usamos nosotros, que viene de Oxford Economics, y el cuadro resalté, ¿no? Cuánto está creciendo el mundo, y acá la Argentina, de acuerdo con Oxford, 4,1% de crecimiento en 2025, igual a China, pero cuando miramos los últimos años, China viene creciendo el 5% en los últimos años, mientras la Argentina viene eh, decreciendo, ¿no? En los últimos años. Entonces, un momento de recuperación. Y ahí Diego les va a comentar mucho más sobre la economía y yo voy a seguir con los fundamentos de la industria. Entonces, ¿cómo vemos la industria? Acá los principales materias primas básicas para nuestra industria que llevan la mayor parte del volumen de lo que hacemos en el mundo.
En el gráfico de la izquierda tenemos la utilización de capacidad por químico. El etileno, que es el de mayor volumen, es la línea gris arriba, y vemos que del 90% de utilización de capacidad que veníamos en el 2018, hoy ya estamos alrededor del 80%. Entonces veníamos bastante saludable y ahora una caída importante. Y ahí vemos que hay una recuperación en los próximos 2 años y después en 2028 hay una caída importante nuevamente. ¿Por qué? Bueno, es la misma historia de lo que venimos pasando en los últimos años. El gran volumen de entrada en capacidad, de nuevas capacidades en China. Después, el propileno, en una situación peor todavía, como vemos, la utilización de capacidad en el inicio era menor, pero también siempre es menor en el propileno porque es un coproducto, pero cayendo todavía más y realmente en una situación bastante más sobreofertada. Y una cosa que es interesante, como esas inversiones en China, que vamos a hablar en un rato, vienen de forma integrada siempre. Lo que hablamos aquí para estas materias primas es lo mismo para los derivados de cada uno de los productos. Entonces, una situación en que hay una caída muy importante, todavía va a seguir cayendo la tasa de operación en la medida que las capacidades que entran son más de lo que crece la demanda, llevando a márgenes, como vemos ahí en el gráfico de la derecha, que están bastante perjudicadas con respecto a niveles históricos. Ahora, miren que cuando miramos el gráfico de la derecha, por ejemplo, la cadena del etileno está ahí representada en la curva blanca, márgenes integradas con polietileno en Norteamérica, está muy bien. O sea, ¿por qué? Porque tienen el etano barato en Estados Unidos. Y Canadá también tiene etano barato. Y México está llevando cada vez más etano de Estados Unidos también para procesar. Eso hace con que los márgenes estén bien. Entonces la competitividad en la materia prima, fundamental una vez más para apalancar resultados en una industria que globalmente está sufriendo con márgenes. Pero no en todos los casos se vive la misma situación. Muchos de los productos, y ahí vemos polipropileno no integrado en América del Norte, la industria de paraxileno, estireno, todo próximo a cero, ¿no? Entonces siguen sobreviviendo, pero con esos márgenes no se paga ninguna nueva inversión. Ahí está. Ahora, como dijimos nosotros, de un lado las materias primas competitivas, del otro lado las aplicaciones versátiles y moléculas versátiles que pueden hacer muchas aplicaciones. El crecimiento de la demanda de petroquímicos que venía alrededor de 2 veces el crecimiento del PBI, eso viene disminuyendo, la elasticidad viene disminuyendo, pero todavía, aún en promedio, aún con químicos, por ejemplo, aromáticos y determinados químicos que crecen menos que el promedio de la industria petroquímica, en promedio la demanda de nuestros productos hasta el 2040 va a seguir por arriba y ahí llegando a 1 de elasticidad con el PBI, lo que sigue siendo una industria bastante positiva, el outlook del punto de vista del crecimiento de la demanda. Cuando comparamos con combustibles, por ejemplo, que crecen menos que el PBI, esto es muy positivo. Y como decía, el cambio de elasticidad a lo largo del tiempo, en el gráfico de la derecha, para diferentes productos es diferente, pero el etileno, todos bajando, pero el etileno, el propileno, metanol, en el lado de la derecha, que es 2030 a 2039, siguen por arriba de 1. Entonces, creciendo más que el crecimiento del PBI, aún en los próximos 15 años. ¿Y qué significa eso? Está bien, percentual es percentual, pero ¿qué significa eso en millones de toneladas por año? Porque una cosa que es importante es, bueno, vamos a crecer en 2040 igual al PBI, pero eso va a ser sobre una base mucho más grande de la que tenemos hoy. Entonces, cuando vemos en el caso del etileno a lo largo del tiempo, veníamos creciendo 3 millones de toneladas al año, 4, 5, vamos a pasar de 5 millones de toneladas al año en la próxima década. O sea, vamos a necesitar 3 World Scale Crackers por año
todo el año. Está bien, que no sea como China invierte hoy, que quizás pone 10 en un año, ahí mata a todos. Pero si no, vamos a seguir necesitando bastantes inversiones. Por otro lado, la recuperación, una vez que paren de invertir tanto, viene rápido, porque si nadie invierte durante 2 o 3 años, ya rápidamente se consume un volumen de capacidad instalada muy rápidamente. Y acá tenemos lo mismo para todos los productos, propileno, metanol, etcétera, etcétera. Los más desafiados, obviamente, los aromáticos, paraxileno mejor, principalmente por el uso en fibropoliéster, y el benceno es probablemente el más desafiado de los químicos por el rechazo por cuestiones principalmente ambientales de los principales productos, principalmente poliestireno. Bueno, ahora vamos a hablar de disruptores, ¿no? Las cosas que tenemos en vista. La primera pregunta que todos tienen, la primera cosa que está en la mente de todos hoy es la cuestión de las guerras comerciales, ¿no? Principalmente con la entrada de Trump en el gobierno de Estados Unidos y todo lo que está haciendo con las tarifas y las renegociaciones de los acuerdos comerciales y cómo eso puede afectar el flujo de productos, ¿no? Cuando vemos a la industria petroquímica, el comercio internacional de las materias primas y derivados, acá son las cadenas de cada uno de esos productos, ¿sí? Es un percentual enorme que se mueve entre países. ¿Y por qué? Justamente porque la industria petroquímica va atrás de las materias primas competitivas. Y por lo tanto la inversión, con la excepción de China que hace esas inversiones recientes muy basadas en suplir su propia demanda, la materia prima es el driver para dónde va a poner la fábrica y la demanda muchas veces está en otro lado. Entonces el producto viaja. En general viaja de la forma más eficiente en contenedores y por lo tanto no se exporta tanto etano o etileno, se exporta el polietileno, que es lo que puede viajar en contenedores. Pero la inversión se hace entonces donde está la materia prima y el consumo se da en otra parte. Vemos que en la línea es el percentual de las cadenas químicas que viajan de alguna forma en el comercio internacional. Hay una caída, eso es una cosa importante, y parte de eso es debido a esas guerras comerciales y la inversión de China en autosuficiencia, pero sigue siendo alrededor del 50% de lo que se produce, no se consume en el mismo país que se produce. Y la otra cosa es que aunque haya una caída de cuánto se transacciona desde el punto de vista percentual entre países, el consumo global aumenta. Entonces, el volumen total, aún con restricciones de comercio, el volumen total que se maneja en comercio internacional de petroquímicos sigue creciendo. Y ahí, acá hablando un poco de los tratados internacionales, ¿no? Yo creo que un gran highlight es los principales polos de la guerra comercial actual son Estados Unidos y China. Y Estados Unidos viene intentando usar como leverage, apalancando su posición como el gran mercado consumidor del mundo para hacer esas negociaciones. Pero por otro lado, China viene intentando diversificar sus parceros comerciales con acuerdos, con cambio del destino de importaciones, de exportaciones, de forma bastante importante, desde hace bastante tiempo y intensificó mucho desde 2017. Mientras que Estados Unidos tiene un nivel de acuerdos internacionales de comercio mucho más bajo y no viene trabajando mucho en ese sentido. Entonces, pasando un poco, creo que el otro aspecto es la parte de sostenibilidad. Nosotros vemos el uso por tipo de destino, si es durable, no durable, evolucionando de esa forma. La demanda, todo crece, pero no durable crece menos y durable crece más. Eso viene por un cambio, obviamente, de comportamiento del consumidor, porque históricamente no durable siempre crecía más, pero hay restricciones hoy a bolsas, a embalajes plásticos, etc. Y eso lleva a lo que vemos en el lado derecha, que es el reciclaje por tipo
de producto, ¿no? Y ahí tiene que ver con durable o no durable, pero tiene que ver también con cuán fácil es reciclar el producto. Por ejemplo, PET, que es el más fácil y se recicla fácilmente. Y ahí entran los objetivos de países, de la Unión Europea, de la Unión de las Naciones Unidas, en incentivar economía circular, reducir uso de plásticos. Y muy complicado, muy complejo y muy político también, ¿no? En determinado momento las Naciones Unidas querían incluso eliminar, ¿no?, producción de plástico, tener como objetivo. Obviamente eso fue rechazado por los países, pero hay todo un roadmap de acciones que están en vista por el programa ambiental de las Naciones Unidas. Y uno de esos, aunque eliminar la producción no está más en el objetivo de ellos, hay un objetivo todavía de restringir, poner límites a la producción de plásticos. Y eso obviamente la industria tiene que pelear, ¿no? Y tener alternativas para decir, no, se puede hacer de una forma sostenible. Y los varios países están buscando eso. Bueno, feedstocks, nuestro principal eje de competitividad. Lo que tenemos para largo plazo, nosotros seguimos creciendo. Acá a la izquierda se ve el feedstocks para químicos en la línea negra y crecimiento de combustibles en azul. Azul hasta 2050 va a crecer 2%. Es importante que si viéramos este gráfico a 5 años, la visión de caída de consumo de combustibles hasta 2050 era mucho más importante. Y hoy ya se ve, hay una reducción. En el occidente, en Europa va a haber una reducción mucho más importante que esta, pero en muchos países en desarrollo, en India, en China, en África y aún en América Latina, va a haber un crecimiento. Y una cosa importante acá es la línea puntillada, es lo que viene de mis balances de etileno y propileno, y que dicen, si tenemos que atender todo lo que necesitan ustedes, hace falta más de lo que va a haber disponible como coproducto. Entonces, significa que a partir de 2040 vamos a necesitar hacer nafta on purpose, ¿no?, de propósito. Entonces, poner un hidrocracker, poner algo que va a transformar el petróleo en nafta para usarlo en petroquímica, o sea, no necesariamente en una refinería. Entonces, eso obviamente hace que la nafta, como no es más un coproducto, no es más barata que el petróleo como es hoy, pasa a ser más cara que el petróleo. Por lo tanto, a largo plazo vemos que nuestras materias primas se van a hacer más caras. Y eso es un desafío más importante todavía. Entonces, a partir de la próxima década, encontrar y tener esas materias primas baratas. Y por suerte, Argentina está bien posicionada para tener materias primas baratas en la próxima década. Por otro lado, esas materias primas baratas, principalmente el etano, tiende a crecer mucho. Y acá vemos en el gráfico de abajo el crecimiento de lo que es LPG de refino en el medio en negro disminuyendo, pero LPG de no refino aumentando un montón, que es el azul clarito arriba, y el azul oscuro abajo, el etano, aumentando también. Entonces, ¿cuánto va a aumentar la oferta y cuánto va a aumentar la demanda y cómo va a ser el precio y la competitividad? Es una cuestión a ser vista, pero va a haber etano disponible. Y el etano siempre va a ser mejor, aunque en cash, aunque en costo variable sea igual, la inversión para hacer un cracker de etano es mucho menor que para hacer uno de nafta. Y acá vemos en el corto plazo, solamente para ilustrar, lo que viene creciendo. A la derecha, acá vemos desde 2016, la producción y exportación de Estados Unidos, perdón, la exportación de Estados Unidos, y abajo la importación, y el negro entrando ahí, China, que hoy consume más o menos 50% de lo que Estados Unidos exporta. El crecimiento es fantástico, espectacular. Y acá la producción por país, el principal es Estados Unidos, pero producción en varios otros lados. El segundo es Arabia Saudita, con la parte negra, y así por adelante hay varios países. Bueno, y China, ¿no? ¿Cómo va a seguir haciendo China en el mercado petroquímico con su crecimiento, inversiones, etcétera? China trabaja con los planes de 5 años, ¿no? Este plan de 5 años, de 2022
a 2026 y el anterior, ¿no? De 17 a 21, que fue el 13º y el 14º. Ellos ya nos habían avisado, nosotros no les creíamos totalmente, pero que iban a hacer un Made in China 2025, Boost Domestic Manufacturing. O sea, cuando nosotros vemos que China está con el sector inmobiliario ¿no? en caída con respecto a la participación del PBI, y manufacturing, invirtieron en manufacturing de todo, ¿no? Nosotros, ¿cómo se dice? Reclamamos que están sobreofertando petroquímicos, pero todas las industrias en el mundo están sobreofertando de todo. Pero ya desde el 2017 venían con ese plan. Y ahora en el 14º plan quinquenal, autosuficiencia, sostenibilidad y verde. Pero fíjense el próximo, a partir de 2027. Y yo dije que hay muchas plantas partiendo en 27 y 28, ¿no? Pero están ya invirtiendo desde ahora. Innovación, high-tech, demanda doméstica, transición energética. China va a cambiar el foco, ¿no? Porque también no hay más como invertir en manufactura. Primero fue inmobiliario, invirtieron todo lo que se pudo, infraestructura, inmobiliario. Después fue manufactura. ¿Cuál es el próximo? El próximo son esos. Y acá, ¿qué es eso? China foca en lo que ellos llaman de 3 nuevas industrias, que tienen que ver toda con la producción de energía renovable, que son vehículos eléctricos, que son baterías y que son generación renovable, o generación con menos emisiones, perdón, incluye nuclear también. Y entonces ellos están invirtiendo en esas 3 cosas. Y desde el punto de vista químico, ellos eligieron algunos productos que van a enfocar en tener producción propia y tecnología propia, incluyendo EVA, poliolefinas elastoméricas, alfa-olefinas, principalmente las que son comonómeros de la producción de polietileno linear de baja densidad. Pero obviamente uno produce esos principalmente, C4, C6, C8, y produce el 20-30% de C10 más. Y cuando China dice, no, voy a producir esto para mí y C10 más, lo demás lo exporto, sabemos que es siempre un volumen que les va a causar impacto a mucha gente. Polietileno metaloceno y polietileno de ultra alto peso molecular. Están ya invirtiendo para alrededor de 2030 tener 1.1 millón de toneladas al año. Si fijamos cuánto es el mercado de eso hoy en el mundo, también va a ser lo mismo. No, es para mi consumo propio. Lo que sobra exporto va a ser un montón. Entonces, pero esto es lo que ellos van a pasar a invertir, ¿no? Y acá también la razón, un poco volviendo a economista, perdón, Diego, que donde vemos los componentes del PBI chino, ¿no? Que es retail, que son ventas minoristas, que son exportaciones, 25% del PBI de China, de las cuales 18% van a Estados Unidos, y inversión, 30%. Y ahí vemos la evolución. Infraestructura viene, pero China ya tiene infraestructura para todo. Real estate, inmobiliario, vienen cayendo en los últimos 3 años. Manufacturing viene creciendo mucho, pero ya estamos sobreofertados en industria, en todos los segmentos en China. Así que pueden seguir invirtiendo. Y la cuestión es, van a hacer un cambio para pasar a invertir en tecnologías verdes, en esas otras cosas que les comenté. Entonces acá vemos, elegí los principales químicos que van a, vamos a decir, tirar lo demás como consecuencia. El polietileno, ¿no? Que es el principal volumen, y la línea amarilla es el crecimiento de demanda año contra año. Y acá, y vemos que, primero, sigue creciendo el 3-4 millones de toneladas por año, ¿no? Pero la capacidad, que son las barras, viene creciendo mucho más. Y la barra gris es el nordeste de Asia, que es principalmente China. Entonces, las inversiones en China. Y ahí a partir de 2029-30 no hay nada. No hay nada porque no se anunció, un poco sí, pero no hay nada porque creemos que aún los anuncios que nos hicieron todavía van a ser mucho menores. China está corriendo para invertir ahora en esa capacidad cuando tienen la aprobación del gobierno. Y las tasas de operación, obviamente,
siguen esa tendencia también. Entonces, China, que es la línea amarilla, viene de una tasa de operación bastante alta al inicio de esta década hasta 2027, la más baja del mundo y a una cierta distancia de las demás. Por otro lado, Norteamérica, que tiene etano barato, es la negra, corriendo a todo lo que puede. Materia prima barata, competitiva. Y en polipropileno es lo mismo, en algunos años todavía más exceso de capacidad y el mercado total de polipropileno es menor que el de polietileno, así que generando el mismo tipo de problema de tasas de operación en el mundo, y China es la línea, no sé qué es eso, verde oscuro, que también en 2027 es la más baja del mundo. En este caso, América del Norte no tiene las tasas de operación más altas del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene el propileno tan competitivo. Por otro lado, verde, India es la más alta del mundo. ¿Por qué? Porque es totalmente integrado con refinería, tiene un propileno barato. Y acá viendo, voy a pasar rápido esto, después si quieren se pueden consultar la presentación, pero que China sigue siendo el motor de crecimiento de la demanda petroquímica en el mundo. Va a ser menos representativa en el futuro, pero sigue siendo muy importante. Y ahí de 2021, 22, 23, esos 3 años, es un poco de la cuestión de COVID y otros países crecieron, China no, después China volvió, ahí China creció, hay una distorsión ahí. Y acá, no integrado por región, por ejemplo, para polipropileno, lo que vale la pena resaltar, que es lo mismo en muchos otros productos, Europa y Estados Unidos bajo, porque hay una sobreoferta mundial, pero Asia menos todavía, ¿no? Lo hacen como forma de mover sus químicos. Entonces los takeaways, la demanda sigue creciendo. El gran problema es el exceso de oferta debido a las grandes inversiones de China recientemente. Trade, comercio, sigue siendo fundamental para mover los productos, de dónde se produce con materia prima barata para dónde se consume. Y la adaptación y la flexibilidad de las cadenas de producción va a ser fundamental en ese sentido en los próximos años para poder encontrar las materias primas competitivas y sacar ventaja de la industria que va a crecer en los años 30, y China no va a estar más invirtiendo en las mismas escalas. Muchas gracias. Bueno, para hablar de industria en la Argentina, estamos cumpliendo un cuarto del siglo XXI. En el 2000, y Pablo le dedicó esto mucho tiempo y es muy relevante, podemos estar toda la mañana hablando de esto, pero en el 2001, recién, cuando empezaba el siglo, recién China ingresaba a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. En el 2000 no existía China en la relación comercial con América Latina. Era el 10º socio comercial. Hoy es el 1 o 2 en casi todos los productos. Y pasaron más de 20 años. 20 años no es mucho, pero cambió radicalmente el mundo productivo. Ya hace algunos años, la Organización para Naciones Unidas para la Industria, la ONUDI, hablaba de 3 grandes megatendencias que están todas entrelazadas. Una tiene que ver con la industria 4.0. 10 años después que China ingresó a la OMC, Alemania acuñaba el término industria 4.0, empresa 4.0 en el 2011, en una feria en Hannover. Y ahí el Instituto Fraunhofer, el INTI grande que tienen los alemanes, empezaba a hacer política tecnológica porque decía los chinos están aprendiendo a producir con alta tecnología, ¿no? Ya no es aparatura, sino tecnología, hace 10 años. Y hoy se consolida la segunda gran megatendencia que tiene que ver con la sustentabilidad y la economía circular. Ya veníamos con varias COP, también los chinos lideran el mundo en materia de electromovilidad. Y cambia el orden productivo, que es la tercera megatendencia, este orden productivo global que hoy se materializa y se ve con Trump. Sí, claramente el mundo está cambiando desde lo productivo, todo vinculado, porque China va a multiplicar por 15 su inversión en inteligencia artificial, y la mitad de la inversión en inteligencia artificial se hace en China. Hoy ChatGPT lo usan 1.000 millones de usuarios, es decir, en menos de un año se está aplicando inteligencia artificial. No creo que la inteligencia artificial desplace empleos,
pero sí va a desplazar los empleos a aquella persona que use inteligencia artificial. Lo mismo en las empresas. Aquellas empresas que utilicen estas tecnologías van a desplazar a las empresas que no utilizan estas tecnologías. En materia de sustentabilidad, la gran cuestión es, vamos al mundo de la electromovilidad, cómo se hace la energía, lo hablaba muy bien Pablo, todavía China, India, Estados Unidos queman energía a carbón. Acá estamos en un sector justamente donde la transición energética a partir del gas natural es una gran oportunidad. Y hacia dónde va el mundo de la cadena de suministros. Hoy está una palabra de moda que es el friendshoring, ya no el reshoring, sino el comercio de amigos, el rol que tiene México, la región, porque lo que se ve es que los asiáticos, Corea del Sur y Taiwán, aprendieron produciendo, primero hacían maquila, ahora producen alta tecnología. Una cosa es que lo haga Corea del Sur o Taiwán, que son satélites productivos de Estados Unidos. Otra cosa es que lo haga China, que aprenda China y que compita en tecnología con Estados Unidos, porque es una gran potencia económica. Y entre los chinos que viven en China y los chinos que viven fuera de China hay casi 1.500 millones de personas. Es decir, es un mundo dentro de un mundo. Es otra escala, es un capitalismo centralmente planificado. Entonces ya no se trata solamente de la producción que afecta el empleo en Estados Unidos, sino quién va a dominar las tecnologías de los futuros. En este mundo nos insertamos nosotros como industria, en este mundo de grandes megatendencias que se interrelacionan permanentemente, donde nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro norte productivo, qué hacemos con la transición energética de la economía circular, cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías que hay y qué rol tenemos en esta tensión, guerra comercial. Realmente las preguntas son muchísimas, las respuestas no las tenemos porque los desafíos son para la Argentina y para la región muy, muy importantes. Y esto en un contexto donde nuestro producto industrial per cápita, es decir, la Argentina, claramente tiene un problema de producción que tiene muchos años, ya de mitad de los 70 nos cuesta producir. Argentina, junto con México, ahora mejor un poco, son de los países que han destruido capacidad productiva absoluta durante muchos años, en fines de los 70, 80, parte de los 90, los 2000. Es decir, un país que la industria, la producción, crece menos que la cantidad de población, o está prácticamente empatada. Si uno va a Estados Unidos, la industria sigue creciendo, y sobre todo en los sectores de alta tecnología, con mucho I+D, pero crece menos que los servicios. Claramente, en términos relativos, pierde peso. En la Argentina hay una pérdida en términos relativos, que eso no es para nada malo per se. Nos va a pasar que las exportaciones industriales en términos relativos van a perder en el futuro. Si nos va bien con el gas y con la minería, van a perder mucho. Pero cuando uno va a Noruega, a Canadá, a esos países que los recursos naturales le ganan en velocidad a las exportaciones industriales, las exportaciones industriales también crecen per cápita. Entonces la clave es que la industria vaya acompañando, aunque vaya creciendo, independientemente que sea una menor velocidad. Entonces, claramente tenemos un problema de crecimiento, no me quiero hablar mucho de historia, pero el problema de crecimiento se acentuó y se agudizó en los últimos 10 años. 2011 para acá, 2012, tenemos un estancamiento de la producción industrial y una caída, como en este gráfico, per cápita importante, ¿no? Si saco el per cápita y el crecimiento de la población está más estancado, pero si lo vemos per cápita tenemos un problema de crecimiento. Entonces, al mundo complicado, desafiante que hay, se suma cómo la Argentina, y lo veía en el discurso de apertura, recupera su capacidad de crecimiento general y su capacidad de crecimiento industrial en particular. Teniendo en cuenta que es un sector importante y grande, no me quiero detener mucho con números, ustedes son todos químicos, físicos y gente que sabe mucho de estos temas, pero la recta en el medio hay una línea, ¿no? La ven ahí, ¿no? Es una recta de 45 grados, ¿está bien? La famosa recta de 45 grados, en el eje vertical es el aporte a la recaudación tributaria. Y en el eje horizontal tenemos la participación del Producto Bruto Interno. Si cada circulito es el sector, cuanto más grande es el círculo, es que genera más empleo. Círculo chiquito, empleo formal. ¿Está bien? Burbuja grande, mucho empleo, burbuja chiquita, poco empleo. Si la burbuja me cae dentro de la recta, quiere decir que el sector aporta al PBI lo mismo que aporta a la recaudación. ¿Está bien?
Si aporto, soy 10 puntos del PBI, aporto 10 puntos. Si estoy arriba, es que aporto más al fisco de lo que aporto al PBI. ¿Qué particularidad tiene la industria? Es que es un sector formal, intensivo en capital, visible, es muy difícil eludir impuestos, por suerte hay mucha menos evasión. Aporta en un año bueno 18, 19 puntos del PBI, un año malo 17, y es estructuralmente 30% de la recaudación. A veces se dice lo que la industria le saca al Estado, no, a la industria puede haber regímenes discutibles, pero la industria es el que sostiene la recaudación tributaria. Es el 40% del impuesto a las ganancias, 40% del IVA bruto, 50% de créditos y débitos. Eso es positivo para el financiamiento del fisco, es negativo en términos de la presión tributaria, con la competencia desleal que a veces hay de China, con la informalidad local, etc., ¿no? Generalmente los sectores productores de bienes y la producción tienen más formalización que los sectores de servicios, que tienen más capacidad de ir a la informalidad, ¿no? Entonces es un sector grande, importante en la Argentina, que aporta mucho a recaudación y que sostiene la recaudación, lo cual la política fiscal es clave para el sector industrial, genera mucho empleo, con el comercio 1,2 millones de puestos de trabajo formales, todavía es la mitad en el mundo y en la Argentina más de la mitad de la investigación, la inversión en investigación y desarrollo. Es un sector, más allá de que le ha costado crecer en los últimos años, muy importante, que genera recaudación, producción y empleo. Y ahí, y lo decían a la mañana cuando hablaban del nuevo contrato productivo, la clave para lograr consolidar y recuperar un crecimiento industrial de mediano plazo y que tenga este sector como vector relevante, hay que dividirla en dos cuestiones. La primera es la productividad, que es lo que pasa hacia adentro de la fábrica, ¿no? Que ya lo van a ver durante todo el día, el esfuerzo innovativo que tienen que hacer las empresas para producir con excelencia. La buena noticia es que si uno usa indicadores de la Organización Internacional del Trabajo y lo cruza, es difícil medir esto, pero intenta calcular la productividad media de la economía argentina, es que más allá de la volatilidad económica hay una importante resiliencia del sector industrial, que se habla mucho de esto a nivel mundial, y la Argentina está todavía con México, un poquito arriba de la productividad media que México y Brasil. Obviamente si uno ve las grandes empresas donde hay escala está abajo, acá ponderan mucho las pymes, pero tenemos una productividad media lejos de los países desarrollados, pero similares a los países de la región. Obviamente si uno entra en sectores muy grandes, donde hay más escala, esto está más alejado. Si uno entra en una pyme tradicional, la pyme hoy, la mediana empresa argentina sigue teniendo, aunque tiene que mejorar, un nivel de productividad más o menos en relación a la región. Ahora, cuando uno entra en la competitividad, que es el gran desafío que tiene Argentina, y lo divide en los dos temas centrales de la competitividad, que es la previsibilidad macroeconómica y los aspectos estructurales, ahí estamos bastante peor. Un elemento central para la competitividad es la macro, para un sector como la industria sin previsibilidad macro. Si yo no sé cuánto voy a vender dentro de 2 años, cuál va a ser el tipo de cambio real, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con el nivel de política tributaria, qué va a hacer el municipio si pongo una fábrica, dado la cuestión fiscal en materia de tasas municipales, es muy difícil invertir en sectores capital intensivos donde el recupero, la amortización de esa inversión tarda mucho tiempo, y más con el mundo que veíamos antes. La macro es central a la hora de pensar una política, una dinámica industrial de mediano plazo. Ahora, como decimos los economistas, la macroeconomía es condición necesaria, pero no suficiente. En el día a día de la disputa global a nivel productivo, los impuestos, la logística del transporte, el costo de energía, el financiamiento, la formación en educación y la inversión en ciencia y tecnología son aspectos centrales que tienen que dialogar, generar un blend, es un país vitivinícola perfecto para poder tener y desplegar el potencial productivo. Por suerte en la macro hemos avanzado bastante en el último año y medio, en materia fiscal, comercial, en bajar la inflación, en resolver el cepo y los problemas que había el día a día con las importaciones, etcétera, etcétera. La verdad que se han avanzado en muchos elementos. El gran desafío de la macro es tener equilibrio macro con crecimiento económico. Digo, el gran desafío que tiene el país es
generar equilibrios macroeconómicos en recesión es más fácil porque la Argentina invierte menos, consume menos, demanda menos dólares y puede ir recuperando y recomponiendo la situación financiera. El gran desafío de la macro a futuro es consolidar la desinflación con un crecimiento económico e ir ordenando y consolidar la cuestión fiscal y comercial, pero se ha avanzado mucho. Donde nos queda avanzar, la macro es clave, pero también están los fundamentos microeconómicos que dan lugar a la macro. Y en la UIA hicimos el año pasado un estudio sobre competitividad, sobre costo argentino. Es difícil porque hay que buscar números, compararlos, que sean números homogéneos, que tengan trabajar con diferentes fuentes internacionales y logramos analizar, conseguir 14 indicadores para compararnos con la región y con los países desarrollados en 6 grandes dimensiones: en macro, en financiamiento, en carga tributaria, en costos de producción, en energía y transporte, logística y innovación, inversión en ciencia y tecnología. Hoy juega Argentina contra Colombia. Básicamente es la tabla de las eliminatorias, pero al revés. En vez de estar primero, nos vamos al fondo de la tabla. En general, en logística, en infraestructura, la región anda mal también, digo. No, pero si yo me comparo en macro, en financiamiento, en carga tributaria, los números dan mal. En particular en carga tributaria, porque si uno toma la presión tributaria efectiva, si yo hago la recaudación sobre el PBI, la recaudación es más o menos 30 puntos. Es un número alto, pero lejos de un país desarrollado. Alemania tiene, por ejemplo, 40 y pico de presión tributaria. Ahora, si yo lo corrijo por informalidad y veo la presión formal que tiene la economía, esto que yo les mostraba, la burbuja arriba del PBI, la presión tributaria es de casi el 50%, ¿no? El que opera en blanco paga 50%, la mitad son impuestos. El que opera en gris o en negro no paga prácticamente nada. Por eso el mejor negocio en la Argentina es contrabandear. Digo, es un negocio ilegal. Dólar bajo, traigo por los pasos fronterizos un container y lo vendo en negro en un supermercado. Hay cerveza en los supermercados chinos que entran por contrabando, digo, ¿no? Y se está trabajando por eso. Entonces, claramente hay mucho para trabajar. Los indicadores, la macro la macro claramente es el que el peor nos da, porque pocos países en los últimos 10, 12 años tuvieron la mitad de años en recesión, 5 devaluaciones, inflación promedio por arriba del 50%. Si voy viendo uno por uno, después le dejo del trabajo, nos muestra que hay muchísimo para trabajar en él, materia del costo argentino y la política de Estado, tanto nación, provincia y municipios, para reducirlo en el tiempo. Que hay que hacer una agenda concreta e ir mostrando resultados concretos. Quizás me detengo un segundo en energía, porque energía sí refleja, este sector refleja realmente el futuro y los aspectos positivos que tiene el país. Si uno ve energía, acá no puse gas, pero si uno ve en diésel, hoy estamos en el promedio de la región, que subió 1,2, estamos mejor que Europa, obviamente abajo de los países petroleros. Si uno pone gas, acá no puse gas natural, que depende del año, este año va a ser un poquito más, pero Boca de Pozo, 3 millones de dólares el BTU y costo total promedio Argentina en 4 millones de dólares, 4,5, un millón de BTU. Claramente estamos muy, muy competitivos relativos a Europa o a algunos países de Asia, en línea con México y Estados Unidos. Entonces ahí la energía se presenta como una oportunidad. ¿Por qué? Porque además de tener energía abundante para exportar, puede ser un vector de competitividad teniendo energía barata. Y ni hablar si uno va a energía eléctrica, que todavía estamos relativamente caros contra Estados Unidos y México, el doble. Estamos parecidos a Brasil, $100 el megavatio hora, que lo ven acá arriba, muy por debajo de Europa. Pero si uno despliega el potencial energético que tiene y hace energía eléctrica combinando renovables con los ciclos combinados a partir del gas, uno puede pensar la energía eléctrica más cerca de $50 el megavatio hora que de 120, 130 o 200 como van a tener nuestros competidores en Europa o en algún país de Asia, digo. Entonces, la energía, competitividad en términos de el uso de la energía, cadena de valor energético a partir de tener materia prima para desplegar todo lo que tiene que ver con la industria química,
plástica y sus derivados, digo, ¿no? Entonces, claramente, si uno tiene una mirada estratégica puesta en la energía, puede tener un desarrollo más importante. Y acá, simplemente, no voy a hablar de esto porque lo dijo Pablo, si uno piensa en términos de cadena de valor, el sector energético, petroquímico, plástico, autopartes, etcétera, etcétera, tanto aguas arriba, con desarrollo de equipamiento y la metalmecánica local, desarrollo de recurso natural, petróleo no convencional, sobre todo gas natural, como la energía clave en la transición en materia de emisiones de dióxido de carbono, y todo lo que pueda haber a nivel de downstream, desde la refinación, la petroquímica, plástico, autopartes, etcétera, uno puede pensar un complejo que desde el recurso natural pueda desarrollar otros sectores, como es el ejemplo de Canadá, Noruega, países que a partir de los recursos naturales han desplegado una cadena de valor industrial y de servicios que implicó un gran desarrollo a nivel local. Para esto hay que tener una mirada estratégica a estos temas. Estos son números que nos quedaron viejos de una conferencia industrial. Obviamente son números aproximados y proxy, pero muestra cómo uno medió por precio por tonelada, que es un indicador inexacto, pero nos sirve como tendencia. Bueno, hablando de energía, tenemos un pequeño delay, pero si uno mira el mineral de hierro o el gas natural, de $200 promedio por tonelada, si uno llega hasta autopartes plásticas, packaging, por acá te dan mucho de la industria del plástico, etcétera, se multiplica hasta por 10 o por 20 el valor agregado. De ahí que es difícil, sobre todo en materia de la tensión que hay entre China y Estados Unidos, pero si uno no se trata de producir todo, sino de producir bien y aprovecha la capacidad que da de tener materia prima barata, uno puede tener un desarrollo productivo con agregado valor y con empleo muy, muy importante. Y termino, me quedan 2 segundos, que está viendo el cronograma. No hay magias, lamento decirles, no hay magias, no hay atajos. Esto se trata de consolidar la previsibilidad macro, consolidarla y recuperando el crecimiento económico. Es un desafío. Cuando uno habla de enfermedad holandesa y la Argentina va a tener un dólar apreciado, la enfermedad holandesa es algo muy positivo, porque ¿qué es la enfermedad holandesa? Es decir, yo siempre digo en broma, no valoro mucho a la gente que va a la gestión pública, porque es desafiante la gestión pública en la Argentina. Si un día tenemos enfermedad holandesa, me ofrezco para intentar trabajar en cómo trabajamos sobre los síntomas y buscamos la cura de enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Que nos sobran un montón de dólares, porque se aumentan nuestras exportaciones de recursos naturales, que vamos a exportar 70, 60 mil millones entre gas, petróleo no convencional y cobre, y incluso creciendo al 6-7% interanual, que toda la gente viaje por el mundo, cancelando los vencimientos de la deuda, con mucha inversión, nos sobran dólares igual y tenemos que ver qué hacemos con tantos dólares porque se nos aprecia estructuralmente el tipo de cambio. Bueno, es un gran problema. Bueno, habrá que trabajar en competitividad, ver cómo hacemos política para los sectores que no tienen este problema del tipo de cambio, etc. Estamos todavía lejos de la enfermedad holandesa, porque la enfermedad holandesa es cuando la curva que vemos de PIB per cápita industrial superemos el máximo. Hay que llegar al máximo de PIB industrial y ver si tenemos los dólares suficientes para lograrlo. Ojalá que sí, y ojalá que en 5 años el desarrollo del gas natural con el gas natural licuado, el cobre, nos está aportando muchísimos dólares para empezar a visualizar eso como problema, digo, ¿no? Pero independientemente de eso, que me fui por las ramas, no hay magias, consolidación de la macro y trabajar sobre el costo argentino, en 3 elementos. Tenemos que sostener los equilibrios fiscales, entonces cuando vayamos a discutir la reforma tributaria tiene que ser secuencial y entender que la producción nacional está en desventaja con este costo argentino en este concierto global. Doy un ejemplo muy concreto. Yo pongo un supermercado, me encantan los supermercados, y me pongo una tasa municipal y me aumenta ingresos brutos. El supermercado de enfrente, que por ahí es francés, y este es de un empresario nacional, tiene el mismo problema y lo pasan a costo porque están los dos
en un municipio donde compiten con las reglas de Argentina. Entonces, Coto compite con Carrefour, Francia, Argentina, con las reglas argentinas. Si yo entro al supermercado y veo una bandeja de plástico, un producto alimenticio, etc., esos productos compiten, si le ponen una tasa municipal, con la política tributaria de Brasil, con la política de Estados Unidos, con la política de China. Eso es, la producción es transable. También algunos servicios, los servicios de software, ¿no? Entonces, frente al aumento del costo argentino, no lo puedo pasar a precio en el mercado interno y ni hablar, no lo puedo pasar a precio en las exportaciones. Eso lo discutimos mucho con Jorge, cuando hay un impuesto que no te devuelve, no te ponen retenciones, etc. De ahí que el gran desafío es que la reforma tributaria y las políticas tributarias tengan un orden secuencial y que pongan a la producción en unas condiciones de competitividad similares a los países que competimos. Primer elemento, y ahí es temas de formalización de la economía, discutir ingresos brutos y tasas municipales, hacer un régimen de inversión con amortización acelerada, donde se pueda superamortizar las inversiones en alta tecnología, como hace Italia, como hace Europa. Entonces, esto va a ser una gran cuestión, porque los recursos son escasos y cuando uno piense estos temas tiene que entender cómo operan cada uno de los sectores de la economía. El segundo tema tiene que ver con la modernización laboral. Para el sector químico también esto es muy importante, la polivalencia, poder trabajar en temas, justo los 23 minutos, temas de productividad. A veces, cuando uno habla de modernización laboral no se trata de sacar de hecho, sino justamente que se pueda pensar una agenda de formación técnica de productividad y de organización de la fábrica que te permita adoptar rápidamente las nuevas tecnologías y que eso no sea un tema con los sindicatos y con las seccionales, eso por un tema. Y el segundo tema, que es una cuestión estratégica para el país, es que hoy el salario promedio, el costo laboral promedio en la industria es casi $2.400 brutos, ¿no? El costo bruto total con aportes y con 2.400. Y el salario es $800. Entonces hay costos no salariales que representan 70 y pico % del costo salarial de la empresa. Claramente para el sector industrial hay que bajar los costos no salariales de forma de que el poder adquisitivo pueda mejorar, porque eso es más mercado, crecimiento económico, pero que no afecte la competitividad de las empresas. Entonces ahí, para el sector industrial, esta agenda es fundamental. Por ahí hay uno acá de una pyme, Cuando uno habla de costo no salarial no se trata solamente de construcciones, aportes. Les doy un ejemplo. En los últimos 20 años la política de prevención de las empresas implicó que se reduzca un 70% la siniestralidad en las fábricas. Hace 20 años accidentes en las fábricas eran mucho más comunes que ahora. 70%, perdón, hay alguien de alguna RT, que es lo que voy a hablar ahora, que no les gusta que las critique. 70%. Ahora, la alícuota de riesgo de trabajo en algunas empresas pasó del 3 al 8. En promedio pasó del 2,5 al 4. Esos son $200 millones extra por año que van a la industria del juicio, no van al trabajador ni van a la inversión. O sea, hay muchos elementos que hay hoy en materia de litigiosidad de costos laborales no salariales que afectan a las empresas y a los trabajadores que se tienen que trabajar. Y el tercer elemento tiene que ver con la infraestructura. Realmente la infraestructura, y para un sector para una cadena como esta, la infraestructura es fundamental. Hay que hacer un esquema público-privado que genere una mejora en el mediano plazo de las condiciones de la infraestructura. Como les decía, no hay atajo, no hay magias. Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad para los próximos 10 años. Tiene un sector industrial muy resiliente. Más allá de todo lo que pasó, el promedio de la productividad y la formación en el trabajo es mucho más alta que América Latina, es todavía mejor que México en Italia. Sigue habiendo muchos sectores que dialogan con las mejores prácticas internacionales. Creo que, como les decía, si logramos consolidar la macroeconomía y avanzamos en una agenda micro que tenga en cuenta la competitividad industrial, ojalá que en 5 años nos encontremos ya en los máximos de PBI y podamos estar hablando de una agenda mucho más positiva. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno,
La finalidad de este primer panel era primero navegar en el sector químico, petroquímico global, regional, y yo creo que lo que Diego le habíamos pedido era que nos contara qué es lo que la industria local necesita, que va a ser parte del panel que vamos a discutir durante el día de hoy, que es cómo ser competitivos. La idea que queda es que adentro del alambrado, o sea, dentro del alambrado somos bastante competitivos y tenemos serios problemas de fuera del alambrado, fuera del portón de la fábrica que tenemos que digamos, solucionar y trabajar. Queda poco tiempo, ¿no, Adriana? Casi nada. Nada, me pusiste un 2. ¿Qué significa el 2? ¿Es la calificación mía o lo que falta? Bueno. No, le quería hacer una pregunta a Pablo porque, digamos, cuando uno mira lo que pasa en el mundo, estamos como en un proceso de sobreoferta de productos los próximos 2 o 3 años que está trayendo menores ratios de operatividad de plantas, pero sin embargo estás poniendo de que la demanda de productos químicos, que es industria de industrias, sigue creciendo. Eso es una foto. Segunda foto que estamos poniendo es que la electromovilidad va a traer de que las refinerías que hayan, no va a haber más inversión grande en refinerías, sí mejoras de bajar el azufre, mejoras de operatividad, pero no mayor cantidad de materias primas venida del área de refinación. Y estabas poniendo de que los no convencionales, mucho en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Argentina, trae materias primas petroquímicas que pueden ser. Yo tengo un dato que me lo dio José Luis Ureda, que dice que si producimos 1 millón de barriles, producimos 80 millones de metros cúbicos por día de gas asociado. Con lo cual, ese gas asociado tiene muchísima líquido de gas natural. Entonces yo, dando todo ese panorama, ¿cómo ves a Argentina en ese entramado de China produciendo mucho? La demanda sigue creciendo. ¿Dónde la ves jugando ahí? Sí, gracias. Creo que ese es el gran tema realmente. ¿Cómo el mundo cambió en la medida que China subvierte esa lógica de buscar materias primas competitivas y pasa a invertir para ser autosuficiente? Pero en la medida que después de esos 2, 3 años que comentas, China pasa a no invertir tanto en manufactura, ¿cómo va a seguir el mundo? Y nuestra visión es que vuelve a la lógica de buscar materias primas competitivas. Y por lo tanto, la existencia de un gas natural rico en hidrocarburos, ¿no? Por ser un gas asociado, que va a tener etano, propano, butano, todo eso, y que hay que separar, ¿no? Cuestiones cuánto etano hay que separar, pero creo que no hay duda de que va a haber etano suficiente y propano suficiente para hacer inversiones petroquímicas importantes en la Argentina. Y va a ser uno de los lugares donde se va a tener que hacer, ¿no? Creemos que a inicios de la década de 30 va a haber plantas partiendo en Norteamérica, porque hay materia prima competitiva, va a haber plantas partiendo en Medio Oriente, y quizás Argentina tiene un rol importante ahí también. Si se asocia el hecho de que lo que contaba Diego, de que el mercado nacional en los próximos 5 años quizás empieza a crecer, y si hay exceso de dólares, si tenemos la enfermedad holandesa acá, inversión, ¿no? con financiamiento con los dólares que hay disponibles, es algo importante para fijar los dólares, ¿no? Entonces va a haber oportunidades muy grandes. El tema es justamente el timing, ¿no? Son inversiones que tardan, ¿no? 5, 6 años, dependiendo. Bueno, en China se hacen en 3, pero ese es otro tema. Pero en la medida en que China pare de hacer esas inversiones y el mercado mejore, en puntos cuando el mercado mejoró, 2030, 2031,
ahí es tarde para decidir. Hay que decidirlo antes. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos en tiempo. Sí, me están retando, así que no. Bueno, gracias Pablo, Diego, gracias por la participación y seguimos con la jornada.